Seguimos en PPP, Política, Plata y Pop, hasta las 8 de la noche. Quédate ahí escuchando buena música, muchos datos que te van a servir. Y ahora un tema que nos encanta acá en PPP, vamos a hablar de motos. Y vamos a hablar de motos, que es un lindo tema para todos los fierreros, pero sobre todo de lo que representa la industria nacional, para este sector, para los motovehículos, que es un sector muy dinámico donde la presencia de marcas nacionales que fabrican, que ensamblan en la Argentina, está teniendo mucha presencia. Estamos comunicados con Lino Stefanuto, que es presidente de CAFAM. CAFAM es una cámara que nuclea a los fabricantes de motos de la Argentina. Hola Lino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Por suerte sí, todo bien. Bueno, a ver si le pifié o es verdad que la venta de motos en general está creciendo y además en particular están creciendo la venta de motos que se fabrican o se ensamblan acá, en Argentina. Bueno, sí, la tendencia este año fue superar el año pasado en los primeros 8 meses que ya cerraron. Prácticamente se superó más de un 30-35% el acumulado del año 2024. Claro. Eh, Eso obedeció un poco a que empezó a bajar en su momento la tasa de interés, aparecieron créditos, no lo que pasó en estos días por el tema preelectoral, obviamente, Sí, pero sacando un poco esa coyuntura que se supone se va a normalizar en breve, esperamos todos, esperemos. esperemos, sí. Este, Ha generado un repunte en la comercialización y en el patentamiento de motocicletas. No nos olvidemos que veníamos de un año 2024 que no fue malo porque se llegaron a patentar 493.000 motos, cosa que es el promedio de los últimos 10 años. O sea, en los últimos 10 años uno promedia, Sí. sacando los picos y los valles, dio esa cantidad, 500.000. Y bueno, y este año, si hacemos una proyección y esto se mantiene, vamos a superar las 600.000. O Claro. sea que un 20% de un año es una barbaridad. Seguro que sí. ¿Cómo está ese mercado con respecto a los autos? Porque viste que nosotros los que seguimos el sector automotor siempre decimos, este año se vendieron más motos que autos, este año se vendieron más autos que motos, que también son un poco termómetro, ¿no?, de lo que pasa en la economía argentina. Muchas veces los autos están muy caros y mucha gente opta por una moto. Otras veces apalancado por los créditos, como decías, ¿no? Crece el sector. ¿Qué ves que fue lo más fuerte que pasó hasta ahora en el primer semestre, por lo menos? Bueno, este año se estuvieron emparejando los patentamientos de automóviles y de motos. Ujú. Históricamente siempre se han patentado más automóviles que motos, Sí, históricamente. No nos olvidemos que si bien la moto tiene muchos años de permanencia en el país, explotó desde el interior del país hacia las grandes ciudades el uso de la moto. sí. Primero fue el reemplazo de la bicicleta o del caballo en el interior, donde no hay medio de transporte público, y hubo que recurrir a un medio económico. Y allá en los años 80, 90 explotó el ciclomotor. No teníamos ofertas de países de Asia, salvo Japón, por supuesto, con Honda, que siempre fue Sí, un referente en el sector. No existía la oferta de productos chinos ni indios, que son o taiwaneses o tailandeses, sí. cosa que en los últimos 10 años, o 15 o 20, comenzaron a ofrecer productos de muy bajos precios y eso logró que se popularice el uso de la moto a tal punto que durante los últimos 3 o 4 años, para ser exacto, creo que 3 años, las motos superaron en patentamiento a los automóviles. Uno puede comparar y decir, bueno, ok, si se venden más motos, entonces quiere decir que la gente está con menos poder adquisitivo, ¿no? Se cambió un poco el paradigma, ¿no? La Claro, gente se también. empezó a animar a andar en moto, Sí, cosa que antes era mirado como, bueno, algo peligroso seguro. o qué sé También yo. cambiaron las ciudades, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es una muestra de que se ordenó un poco el tránsito, por decir de alguna forma.
exacto. Y bueno, y este año creo que vamos a estar ahí palo a palo con el patentamiento de autos. Vamos a ver qué sucede ahora en los últimos 4 meses del año. Se había ralentizado un poco hace un mes o 2 meses, Sí. que no se notó tanto porque tuvimos muy buenos meses de febrero, marzo y abril, cuando había problemas con el registro automotor por el cambio de sistemas de patentamiento, Sí, donde por ahí faltaban aceitar todo ese mecanismo, faltaban patentes, chapas patentes o las cédulas verdes. Y cuando empezó a faltar eso, lo que sucedió fue que muchos entregaban patentes provisorias y no figuraban en las estadísticas, de alguna forma. ah, ok, o sea que no se podía estudiar bien el dato preciso. Claro. Y eso ahora de alguna forma se está normalizando, Sí, entonces muchos concesionarios dicen, bueno, yo estoy vendiendo menos, por más que el patentamiento sea igual que antes, estamos vendiendo menos, y porque se están patentando cosas que se vendieron hace 2 meses o tres, recién ahora se están patentando. claro, Algo de eso puede haber también, por supuesto, claro. algo de eso. Decime, Lino, y con respecto a lo nacional versus lo importado, porque vos hablabas de estas grandes marcas, ¿no? Que están hace muchos años en la Argentina, ahora con la apertura de importaciones, con flexibilización para comprar vehículos y traerlos de afuera, ¿qué se está viendo? ¿Se están viendo cambios en el mercado o la fabricación, las motos nacionales siguen pisando fuerte? En realidad, este mes, en el mes de agosto que acabamos de cerrar, Sí, las motos nacionales mantienen el porcentaje que venían aproximadamente todo el año este y el año anterior. Estamos en un 97% de las motos que se patentan son como mínimo ensambladas en Argentina, claro, es como un mínimo, montón, sí. y con algunos componentes importados para obtener la rebaja arancelaria cuando uno logra alcanzar el porcentaje mínimo que establece el decreto de nacionalización. Sí. O sea que, bueno, es arrollador, ¿no? La presencia de productos nacionales, aunque sean ensamblados y no fabricados directamente. Por supuesto, yo creo que la metodología esta, la implementaron en el año 2019, el gobierno de Macri, Sí, y que, bueno, se fue modificando, fue subiendo un poco el porcentaje, luego bajaron un poco. De alguna forma, me parece que es una integración inteligente, porque podríamos llegar a seguir haciendo los ciclomotores de los años 90 y hacer esta cantidad, sí, o tal vez igual o un poco menos, o lo que se hacía en aquella época, que eran 200.000 por año, que parecía mucho en aquel momento, en los claro, años 90, pero tecnológicamente nos hubiéramos quedado con productos muy, muy sí, desactualizados. El hecho de decir, bueno, es menos en porcentaje lo que integramos ahora que lo que integrábamos en los años 90, y sí, es menos porcentaje, pero es un menor porcentaje de una mayor cantidad. claro. Es decir, ahora estamos duplicando las cantidades de aquella época con un porcentaje que es menor, pero con la gran ventaja con productos de mucha más calidad y más tecnología. Y Seguro. eso beneficia al usuario final, en definitiva. Seguro. Lino, en cuanto al tipo de moto, siempre se vendió más acá en Argentina la de menor cilindrada, ¿no? Las motos más chicas. ¿Eso sigue pasando o esta proliferación de marcas y más modelos hace que se empiece a subir un poco en el segmento de tamaño? No, por lo general, tanto acá como en el resto del mundo, siempre las motocicletas de baja cilindrada, por una cuestión de costo Sí, y una cuestión de movilidad acotada, es decir, el que compra una motocicleta de baja cilindrada necesita comprar una movilidad. sí, Por consiguiente, el que va a trabajar y necesita movilizar y no comprar pasajes de colectivo, trenes, realmente la cuenta que hace es, bueno, ¿cuánto gasto si tengo que tomar dos o claro, tres medios de transportes diarios? Y eso le da para pagar una cuota de una moto económica, claro. con lo cual tiene la moto además para salir el fin de semana y además tiene una pequeña reserva de valor ahí. Sí, seguro. Y bueno, eso realmente siempre en todo el mundo se da así. El que compra motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos, 300, básicamente ya es otro tipo de usuario.
probablemente hasta tenga un auto esa persona claro. Y que y la sea el use la moto segundo vehículo. porque, claro, como segundo vehículo o para ir al centro de la ciudad de forma más rápida y tranquila, sin tantos gastos en Claro. estacionamiento, o para salir o por una cuestión deportiva, ¿no? Que le Sí. resulta más deportivo andar en moto y más aventurero que andar en un auto. Claro. Y decime, ¿qué pasó en el último tiempo con los precios? Porque un poco contabas esto, ¿no? Apalancado por los créditos, se vendieron muchas motos, hoy están las tasas altas, un poco cambió ese mercado, esperemos que también se estabilice, pero ¿qué pasa en paralelo con los precios? ¿Subieron mucho? ¿Suben por encima de la inflación o cómo se manejan en línea con los autos? En realidad los precios están más alineados con lo que es el dólar oficial, Ok, porque la mayoría de los insumos, o incluso hasta toda la moto cuando viene desarmada y lo único que se le agregó fue el ensamble o un 5 o 6% de los componentes, sí, todo ese 95% que ya vino fabricado en forma de partes y piezas, se paga al cambio oficial. claro, Por consiguiente, de alguna forma va siguiendo el cambio oficial. Y cuando tuvimos un cambio oficial en el gobierno anterior, que no era real con respecto al verdadero dólar y que sabíamos que en cualquier momento se iban a sincerar las variables esas, mucha gente, bueno, empezó a tener valores intermedios porque no sabía hasta cuánto iba a durar ese dólar pisado que había de 300 pesos, 350 pesos. sí, Entonces, de alguna forma se iba recuperando un poco mirando los $2. Pero hoy en día que no hay gran diferencia, más aún, hay momentos como hoy, por ejemplo, que es sí. más barato el dólar paralelo que el dólar Exacto, oficial. el blue que el oficial, sí. Exacto. Por consiguiente, la moto, como todo bien, es un commodity más y en el mundo tiene un valor de referencia y es en el dólar que uno puede conseguir. Y en este caso, el dólar Banco Nación, que es con el cual paga el exterior. ¿Es un buen momento, entonces te pregunto para cerrar, para comprar una moto? Yo creo que sí, tal vez haya que ver si bajan un poquito las tasas después de las elecciones, que es lo que debería pasar, pero yo creo que es un buen momento porque se había empezado a dar créditos a 12 y hasta 18 cuotas sin interés con el precio de contado. Sí, Si hay estabilidad, lo que pasa siempre, los márgenes bajan. Cuando hay certidumbre, los márgenes bajan. El problema es cuando comienza la incertidumbre, que la gente se quiere cubrir, no quiere perder su capital de trabajo y por ahí incrementa un poco más de lo normal los valores. sí, Pero la competencia, cuando hay estabilidad, se vuelve muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. claro, está bueno. Y chusmear un poco, ¿no? Cómo vienen los precios en diferentes concesionarias, diferentes marcas, para tener en cuenta esto, ¿no? Las diferencias que hay, que puede ser que alguna marca esté cobrando un poquito más o en algún lugar que la compres, está bueno tenerlo en cuenta. Lino, te agradezco mucho, este tiempo que pasaste con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias, que tengas buenas noches. Hablamos con Lino Estefanuto, es presidente de CAFAM, y ya ven, recomienda un buen momento para comprar una moto, por supuesto, mucho más barato que un auto, pero tenés que tener también ganas de manejar una moto si vivís en la ciudad de Buenos Aires, tomar los recaudos necesarios y usarlo como medio de transporte quizás para ir a tu trabajo. Seguimos con más PPP, Política, Plata y Pop.